Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos acá con Micaela Quinteros, vamos a hacer un video para explicar el contrato de seguro, en principio. Eh, para eso voy a pasar a compartirles pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Ahí Así está. que ahora, a ver. Muy bien. Bueno, ¿se ve ahí, Mica? Se ve, perfecto. Bueno, el contrato de seguro, que es lo que vamos a ver ahora, entendiéndolo, salud, Miki, entendiéndolo en el contexto claro de esta unidad de contratación mercantil que ya venimos viendo, que vimos su parte general, algunos contratos en particular, y también en esa parte general vimos que el Código Civil y Comercial admitía tres tipos de contratos, entre los cuales se encontraba contrato de consumo, cuyas implicancias también vamos a ver que se pueden aplicar en este contrato de seguro. Así que, entendiéndolo como una continuación de todos esos temas que ya vimos, vamos a encarar el estudio del contrato de seguro. Tenemos, en principio, como acá ven en la filmina, tres leyes que intervienen y que son importantes para el estudio del tema, y hay una, por supuesto, que vamos a atender más, que es la ley 17418, la ley de seguros, pero también tenemos que tener en cuenta la ley 20091 de las aseguradoras y su control, y la 22400 que regula la actuación de los productores, asesores de seguro. Como les decía, la que más vamos a prestarle atención es la ley 17418. Vamos a empezar por la definición del contrato de seguro, que nos la otorga el artículo primero de la ley, y dice que hay contrato de seguros cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir con la prestación convenida si ocurre el evento previsto. Esa es la definición dura que nos da el artículo primero de la ley, y aquí ya empezamos a ver algunos elementos que vamos a tratar de desandar a lo largo de este video. En principio vamos a analizar los caracteres generales de este contrato, también atendiendo a una clasificación que hemos visto en clases anteriores. Por lo tanto, no vamos a desarrollarla mucho ahora, pero sí a atender a uno de esos caracteres en particular. Vamos a decir que este contrato de seguro es consensual, bilateral, oneroso y además es aleatorio, en oposición a los contratos conmutativos, que son aquellos en los que las obligaciones de las partes están bien definidas y estipuladas al principio del contrato. En este nos vamos a encontrar con esta característica de aleatorio. No muchos contratos tienen esta característica. Siempre que hablamos de contratos aleatorios, damos el ejemplo del contrato de seguro. Aquí es aleatorio el contrato de seguro porque las obligaciones de las partes dependerán de que ocurra un hecho que no se sabe si ocurrirá. Y ese no se sabe, eso es lo que le da el carácter de aleatorio a este contrato. Así que vamos a avanzar. En primer lugar, vamos a analizar cuáles son las partes del contrato de seguro. Por un lado vamos a tener a la compañía aseguradora, que si lo entendemos también en el marco de los contratos de consumo, lo podemos indicar como el proveedor, y el cliente puede tener este nombre, puede ser el tomador del seguro y ser el asegurado, o también podemos encontrar una tercera parte, digamos, que le vamos a llamar beneficiario de ese seguro, pero teniendo en cuenta esta circunstancia de que en la mayoría de los casos de seguros, el tomador y el beneficiario van a coincidir, va a ser la misma persona. Claramente se nos viene el ejemplo de cuando el beneficiario del seguro va a ser distinto del tomador. El ejemplo más fácil y más a mano que tenemos es el del seguro de vida. Si ese tomador del seguro
muere, tiene que designar un beneficiario que, en este caso ahí vemos cómo el tomador y el beneficiario son personas distintas. Claro, el tomador va a ser el que celebra el contrato con la compañía aseguradora, o sea, el que toma el seguro, pero quien se va a beneficiar en caso de que ocurra el siniestro va a ser el beneficiario designado. Lo que no sucede en la mayoría de los seguros, por ejemplo, en un seguro todo riesgo de auto, la asegurada soy yo, y la beneficiaria, en caso de que choque y mi auto tenga que ser reparado, la beneficiaria también soy yo. Digamos, soy la tomadora y soy la beneficiaria al mismo tiempo. Ahí va. Bien. Sobre las partes, obviamente, vamos a seguir hablando, pero antes vamos a empezar a dilucidar algunos conceptos de este contrato de seguro, algunos conceptos que son particulares de este contrato, y así nos vamos a encontrar estos tres elementos que ahora vamos a profundizar, pero que son el interés asegurable, el riesgo y la prima. ¿Sí? Acá tenemos una rápida definición de cada uno, o algún comentario en realidad. Ahora vamos a verlo uno por uno. Yo creo que podemos avanzar con el primero que vamos a ver de estos tres, es el riesgo, que es un hecho eventual y futuro del cual puede derivar un daño patrimonial para los seguros de daños patrimoniales, o que puede afectar la vida humana o la integridad física. En ese caso serían los seguros de personas. Ahora vamos a analizar el riesgo y también esa división que acabo de hacer entre seguros de daños patrimoniales y de personas. El riesgo. Bien, decíamos que es un hecho eventual y futuro, y es sobre lo que veníamos hablando de la aleatoriedad de este contrato, es un elemento importantísimo, porque ese hecho, que ocurra o no ocurra, ese hecho es lo que va a determinar las obligaciones que van a tener las partes del contrato. Algunas cositas sobre el riesgo. En primer lugar, está en la necesidad de la incertidumbre. O sea, no tiene que saberse si va a ocurrir o no. No debe conocerse el momento en que el riesgo se producirá, si se va a producir o no, y tampoco el momento en el que va a pasar. De lo contrario, el seguro se volvería nulo por falta de objeto, y aquí vemos claramente la importancia de este elemento en el contrato. El riesgo debe ser posible, o sea, no podemos considerar un riesgo algo que sea de imposible realización. Debe ser posible y debe ser probable en cuanto a su ocurrencia e incierto en cuanto a sus resultados. ¿Sí? Por lo tanto, la incertidumbre es una parte fundamental del riesgo para que ese riesgo pueda dar lugar a un contrato de seguro, ¿no? Siempre entendiéndolo en ese marco. Sobre el riesgo también, la dispersión. Seguramente han escuchado el tema de la dispersión del riesgo. ¿Qué significa? Se procura que el riesgo no pueda afectar a una misma masa de personas o cosas a la vez, ya que un mismo siniestro afectaría a todos sus componentes. Esta dispersión del riesgo es también mirándola desde el lado de la compañía de seguro, y en algo que se procura que el riesgo no pueda afectar. Obviamente, en algunos tipos de contrato de seguro va a ser imposible. Me imagino, Mica, por ejemplo, un ejemplo de un caso de seguros de personas que vivan todas dentro de una misma casa y estén aseguradas, y obviamente un siniestro sobre esa casa afectaría a todas esas personas del grupo, y ahí no existiría la dispersión. Pero bueno, es algo para entender también de forma relativa, y también como esto que dice acá, que se procura que el riesgo no puede afectar. Acá el ejemplo es bastante gráfico, dice, por ejemplo, no es lo mismo asegurar por granizo a 100 fincas lindantes entre sí que a 100 que se encuentren en distintos puntos de una provincia o un país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las 100 fincas lindantes, si están aseguradas por granizo y el granizo y se da esa circunstancia, la compañía de seguro tendría que atender 100 riesgos, 100 siniestros, y eso complicaría las cosas. No es lo mismo que esas 100 fincas aseguradas por granizo estén en diferentes lados
y no se vean afectadas por el mismo siniestro. Eso es entonces la dispersión del riesgo. También parte importante a la hora de atender este concepto. Seguimos con el riesgo y nos encontramos con esto de individualizar y delimitar muy claramente este concepto importante en el contrato de seguro, tan importante que es necesario individualizarlo y delimitarlo de una manera en que no queden dudas. ¿Por qué? Porque si no, cuando ocurre el riesgo, cuando ocurre ese hecho eventual, se pueden dar interpretaciones distintas y seguramente esa interpretación va a decir, la compañía va a decir, no, ese riesgo yo no lo cubro, y el cliente dice, sí, pero para esto lo contraté. Bueno, entonces para individualizar y delimitar el riesgo es importante atender estas cuestiones. Por medio de la individualización se señala genéricamente el riesgo que se va a asegurar, riesgo de granizo, riesgo de accidente de trabajo, todo tipo de riesgos relativos al tipo de seguro que estemos estudiando. Esa es la individualización del riesgo, pero también viene acompañada de lo que es la delimitación positiva o negativa para determinar de la forma más precisa posible qué situaciones están comprendidas o excluidas de la cobertura. Que, insisto, es una parte esencial del contrato y esencial para determinar las obligaciones que tienen las partes en relación. Siempre entonces tenemos que estar bien claros cuál es la cobertura del seguro. Y Se también, obtiene a través... Sí. perdón, porque la individualización y la delimitación del riesgo también van a determinar el costo de la prima, que bueno, ahora vamos a ver, pero por eso también es importante delimitarlo positivo o negativamente e individualizarlo lo mejor posible. Y ahora vamos a ver por qué. Pero a mayor riesgo, más prima. Entonces por eso esto es importante. Bueno, la delimitación se va a dar a través de 4 elementos. ¿Sí? La delimitación causal va a limitar los daños a aquellos que provienen de una relación causal con el riesgo. La temporal va a establecer el plazo de la cobertura. Fíjense que toda esta delimitación, sea del tipo que sea, apunta a no dejar dudas respecto de la cobertura del seguro sobre un hecho acaecido. Esa delimitación también puede ser espacial, y eso refiere al ámbito en el que deberá producirse el siniestro para ser indemnizado. Y la delimitación objetiva establece el bien o la persona que deben ser afectados por el riesgo. ¿Sí? A través de esta delimitación, con esos 4 elementos, uno ya estaría cubriendo de la mejor manera posible cualquier tipo de riesgo para que no haya dudas acerca del mismo, una vez que ocurre el hecho. También podemos hablar de una delimitación subjetiva. Esto se refiere a la actuación del sujeto en relación al siniestro. En general, los hechos ocurridos por culpa grave o dolo del asegurado hacen caer la cobertura del seguro. Claramente, también está relacionado, me parece, este tema con esa incertidumbre que forma parte del riesgo, porque en la medida en que un hecho se produce por culpa grave o por intención de ese asegurado, deja de haber incertidumbre ahí. Porque si yo sé que lo voy a hacer a ese hecho, ahí ya no hay incertidumbre y estoy decidiendo yo cuándo va a ocurrir el hecho. Entonces se rompería también esa parte de la incertidumbre y no pierde sentido el contrato de seguro si yo hago que se produzca ese riesgo que estoy asegurando. Por lo tanto, siempre que se conozca que hubo culpa grave o dolo en el acaecimiento de ese hecho, la cobertura del seguro va a caer. Por ejemplo,
Algunos seguros de daños patrimoniales, para tirar un ejemplo, se me ocurren algunos seguros de daños patrimoniales, obviamente hacen caer la cobertura cuando el sujeto está en una situación de cometer una empresa criminal, dice la ley de seguros. Pues, si choco porque me estoy escapando de la policía, porque vengo de robarme un banco, bueno, el seguro me va a decir no, fue en el contexto de una empresa criminal y la cobertura se cae. A eso es lo que apunta un poco esto de la delimitación subjetiva. En cuanto a la fuerza mayor, salvo convención en contrario y en algunos seguros, según la ley, se excluyen de la cobertura los eventos catastróficos y humanos. En cuanto a los eventos catastróficos, el artículo 86 trata sobre los seguros de incendio y se refiere a que, salvo convención en contrario, un incendio producido por un terremoto hace caer la cobertura. Esto, como ya venimos hablando de, ahí te doy la palabra, como ya venimos hablando siempre del derecho privado, nos da la posibilidad de que la convención o del contrato de seguro admita igual algunos eventos catastróficos. Por eso estamos diciendo que salvo convención en contrario y en algunos seguros. Sobre los humanos se habla de guerra o de tumulto en el artículo 71, podemos ir a verlo, pero creo que no se va a ver ahora, si estoy compartiendo solo esta pantalla. Pero bueno, yo iba a decir que en los casos de fuerza mayor es como que no se cumple la característica esta de la incertidumbre del riesgo, porque no hay certeza de si puede llegar a ocurrir, digamos, un caso de fuerza mayor o un caso de guerra, por ejemplo, acá en Argentina. Entonces como que no se cumpliría con esta pauta general de la incertidumbre que tiene que tener el riesgo, de la incertidumbre en alguno de sus aspectos, como sería el momento en el que se va a producir. Acá no podemos determinar si en algún momento se va a producir, porque estamos hablando de algo que excede por completo cualquier tipo de estadística que pueda haber hecha en relación con ese riesgo. Eso. ¿Vos ahí estás viendo el PowerPoint? Sí. Ah, bien. Porque yo me quería leer, se me está complicando ponerlo de acá, ahí está. Quería leer el artículo 71 para que vean que también estos casos de fuerza mayor, estamos hablando de situaciones casi extremas de fuerza mayor. Claro, Hablamos, extremas. claro, hablamos de un incendio en un terremoto, ahí no te cubre. Bueno. Y en cuanto a esos eventos humanos del artículo 71, dice guerra. Perdón, un agregado. Obviamente, todo va cambiando dependiendo del lugar, no sé, de la condición tiempo y espacio, porque digamos, qué sé yo, en un campo, un evento de inundación podría ser algo común, pero en una ciudad que no se inunda nunca, tal vez una inundación no es un caso de fuerza mayor, ¿entienden? Es como que todo va variando en base al contexto. No da lo mismo cualquier lugar con cualquier riesgo y demás. Hay lugares donde hay más riesgo de que se sucedan determinados hechos y que sean considerados de fuerza mayor y en otros no. Tener un campo a la orilla del río Salado. Claro. En la provincia de Buenos Aires. Si hay una inundación, no va a ser fuerza mayor porque es algo que está previsto. Es probable que pase, es probable. Entonces se cumple con esta característica del riesgo, de que hay una incertidumbre, al menos del momento en el que se va a producir, pero hay probabilidades de que suceda. Pero en otro lugar quizás no hay ninguna probabilidad de que suceda una inundación, entonces en ese lugar sí podría cuadrar como un caso de fuerza mayor. Che, no la vimos venir ni ahí. Claro. Bueno, justamente acá, en los artículos 70 y 71, tenemos tratado este tema de la culpa grave o el dolo del sujeto en el hecho, y en el 71 esto de los eventos humanos. El 70 dice, el asegurador queda liberado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave. Eso es lo que te decíamos hasta ahora. Pero sigue el artículo 70 y dice, quedan excluidos los actos para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias o por un deber de humanidad
generalmente aceptado. Me gusta esa fórmula que usaron ahí. Un deber de humanidad generalmente aceptado. Bastante ambiguo, pero... el 71 dice, guerra, motín o tumulto. Guerra, motín o tumulto. El asegurador no cubre los daños causados por hechos de guerra civil o internacional o por motín o tumulto popular, salvo convención en contrario. Atención, porque el tumulto popular se puede dar en, no sé, habría que analizar esa definición. Pero bien, eso para que sepan, estos casos de fuerza mayor, siempre entendidos, agarrados con pinzas, digamos. Bien. Vamos a pasar a otro de los elementos que veíamos acá como elementos característicos de este contrato, el interés asegurable. Acá decía, tiene que existir un interés sobre el bien asegurar. Bueno, ahora vamos a entenderlo un poco más en profundidad. El artículo 2 de la ley dice que el contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. Encontramos entonces que es el objeto del contrato, este interés asegurable, ¿sí? Es este objeto del contrato. Mica, a vos te gusta mucho este tema de interés asegurable. Había acá, le íbamos a agregar algo a este PowerPoint, ¿te acordás? Es la relación económica lícita. Ah, claro, no lo agregaste. No lo agregué, no lo agregué. Vale. Sí, no lo agregué. Lo vamos a agregar ahora, en vivo. Bueno. Es la relación económica lícita del tomador con un bien. Si ese bien es susceptible de ser afectado por un riesgo, entonces hablamos de interés asegurable. Es decir, yo tengo interés en que si ocurre ese evento futuro que tiene que ser posible, que puede ser probable, yo tengo un interés de que si se produce ese daño, yo obtener un resarcimiento. Por lo tanto, Mica, creo que lo que vos querías agregar era esto de que el asegurado tiene el interés de que ese evento no ocurra, ¿verdad? Claro. Esto del interés asegurable es muy importante para poder entender cómo funciona el contrato de seguro. Porque, digamos, yo no puedo asegurar cualquier cosa, ¿sí? Puedo asegurar cosas sobre las que tengo un interés asegurable. ¿Qué es ese interés asegurable? Esta relación económica que tengo con determinado bien, que en caso de producirse el siniestro, me va a generar un perjuicio económico. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo contrato un seguro de todo riesgo automotor, bueno, a mi nombre, ¿no? ¿Cuál es el interés asegurable que tengo con mi auto? Y que el auto es mío, ¿sí? Lo manejo todos los días, lo compré, gasté plata, es mi auto. Obviamente, en caso de que se produzca un siniestro, choco, me inician acciones legales porque atropellé a alguien, lo que sea, eso me va a generar un perjuicio económico, ¿sí? A mí, que soy la tomadora del seguro, la beneficiaria, y tengo interés asegurable. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en proceso de vender mi auto, de comprarme un auto? Estoy en proceso de comprarme un auto. Pero el dueño actual del auto está terminando de hacer unos papeles que todavía no me lo puede transmitir formalmente. Pero me dice, bueno, yo el auto ya te lo entrego, vos contratate el seguro, porque si hay algún, o sea, porque empecé a pagar las primas mensuales vos, ¿no? Entonces, yo empiezo a usar el auto, yo no soy la dueña del auto, contrato el seguro a mi nombre, sobre el auto, se produce el siniestro. ¿Qué pasa ahí? El siniestro se lo van a liquidar al dueño del auto, porque yo no tengo un interés asegurable sobre ese auto. No tengo ningún vínculo con el auto no es mío. Obvio que yo puedo decir, ay, bueno, pero yo lo estaba usando en la expectativa de comprarlo, por eso esta persona me lo entregó. Sí, está bien, pero el auto está a nombre de otro. El dueño del interés asegurable, si bien el seguro está a nombre mío, el dueño del interés asegurable es el dueño del auto. Entonces, ¿qué puede pasar? El seguro va a cubrir todo porque el seguro está correctamente contratado, digamos. El auto está asegurado y el siniestro va a ser cubierto de acuerdo a las condiciones que se hayan establecido en la póliza, ¿no?
pero el beneficiario de esa reparación va a ser el dueño del interés asegurable, que es el dueño del auto. O sea, no me van a liquidar. Si, por ejemplo, me dan la destrucción total del auto, la transferencia de lo que vale el auto se la van a hacer al dueño del auto, que es el que tiene el interés asegurable, no a mí. ¿Sí? Esto es muy importante. Bueno, pero bueno, esto es muy A mí me importante. parece que quedó clarísimo ahí la presencia y la ausencia de interés asegurable. En ese ejemplo. Es muy importante que lo puedan explicar, porque es un requisito esencial. Bueno, estamos viendo cuáles son los elementos del contrato de seguro, y bueno, este es un elemento esencial para que exista el contrato. Es el objeto del contrato, podemos decir, digamos. Además de cubrir ese riesgo, es que el interés asegurable tiene que existir sí o sí en el contrato de seguro. Eso lo tienen que tener presente. A mí me parece que quedó clarísimo con ese ejemplo en el que uno toma un seguro y todavía no es el dueño, no está esa relación económica lícita todavía. Pero recuerden que obviamente cualquier consulta que tengan nos la pueden hacer llegar por el aula virtual. Debe ser claramente precisado en la póliza de seguro, interés asegurable. Sí, como decíamos, si no hay interés asegurable no podrá haber contrato de seguro. La prima es otro de estos elementos particulares que tiene el contrato de seguro, es la remuneración que cobra el asegurador al tomador en compensación por el riesgo que aquel afronta, y se determina por la evaluación de 3 elementos. El riesgo, como nos adelantaba Mica, va a ser clave para determinar cuál va a ser la prima. Obviamente, a mayor riesgo, la prima va a ser más alta. Entonces, decíamos que se determina por la evaluación de 3 elementos: es el riesgo asumido, el plazo por el que se asume ese riesgo y el monto del valor asegurado. ¿Sí? Todo eso va a entrar en la determinación de la prima. Esto de que el riesgo aumenta la prima, obviamente tiene sentido, porque en caso de producirse el siniestro, digamos, va a ser más caro repararlo porque, por ejemplo, si yo uso, típico ejemplo, yo uso mi auto de remis, ¿sí? Soy remisera. Entonces, obviamente la prima que yo voy a pagar es más cara que aquella prima que va a pagar alguien que solo usa su auto de forma privada, ¿sí? Si yo trabajo con mi auto está expuesto a un riesgo mayor, por lo tanto la prima que voy a pagar es más alta, porque en caso de producirse el siniestro, el perjuicio que me genera es mucho mayor, porque yo lo uso para trabajar. Otro ejemplo, si yo vivo, si mi auto lo guardo doy el ejemplo de auto porque es como claro verlo, es como algo muy cotidiano. Si mi auto está radicado, por decirlo de alguna manera, o mi domicilio, el domicilio donde guardo el auto es en José Cepaz, está expuesto a un mayor riesgo que si lo guardo en un lugar donde estadísticamente el riesgo sea menor. ¿Sí? Está expuesto a un riesgo mayor por el lugar en el que lo guardo, por ejemplo. Todas esas cuestiones son las que analiza la compañía de seguros para establecer el monto de la prima. Y obviamente todo eso está estudiado estadísticamente, digamos, no es una suposición que si el auto lo estaciono en un lugar que estadísticamente, en el que estadísticamente hay mayor inseguridad de noche o lo que sea, eso, digamos, se analiza antes, lo analizan los actuarios, hacen todo un trabajo de estadística para determinar cuál va a ser el costo de la prima. Pero, bueno, lo más importante de esta aclaración es esto: a mayor riesgo, mayor prima voy a pagar. Claro. Por eso, perdón, y una aclaración más, por eso es importante mantener el estado del riesgo, que ahora lo vamos a ver. Digamos, si la situación del riesgo que yo aseguré cambia, yo la tengo que denunciar a la compañía porque podría haberse modificada mi prima. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía el auto, lo guardaba no sé, en Barrio Parque, ¿sí? Y de repente me mudo y lo voy a guardar en Villa Lugano. Y bueno, lo tengo que denunciar a la compañía porque la compañía tiene que tomar nota y establecer el nuevo riesgo, cuánto vale el nuevo riesgo, cuánto vale, se modificó el estado del riesgo, ¿entienden? Bueno. Tal cual. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, lo vemos
en profundidad cuando veamos reticencia y esas cuestiones. Bueno, el pago de la prima entonces es la principal obligación del asegurado. Es debida desde el momento de la celebración del contrato, pero no es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se entregue un certificado provisorio conforme al artículo 30. Vamos a ver algunos seguros. Seguros de daños patrimoniales. Vamos a hacer esta división que hablábamos al principio entre seguro de daños patrimoniales y seguro de personas. Bueno, entre los seguros de daños patrimoniales tenemos el seguro de responsabilidad civil. Según la ley, ¿de qué se trata este seguro? Es que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato a consecuencia de un hecho acaecido en el plano convenido. Esta tercera persona vendría a ser como una víctima del asegurado que se le provoca un daño, y aquí es que el seguro sale a cubrir la indemnización que hay que pagarle a esa tercera persona dañada. En el ámbito del seguro se lo conoce como ese tercero como el tercero damnificado, justamente por eso. Y ahí es donde va a empezar a operar el seguro y a cubrir ese daño que se le hizo a un tercero. Encontramos el seguro de incendio, ahí ya un poquito más simple, a partir del artículo 85, a partir del artículo 90 encontramos seguros de la agricultura, también bastante relacionados con los factores climáticos que pueden afectar a las cosechas. A partir del artículo 90 de la ley van a encontrar algunos ejemplos. Hemos hablado ahora sobre el granizo, por ejemplo. El seguro de transporte. El seguro de transporte no hay que confundírselo con el de automotores, sino que es básicamente un seguro combinado que cubre los daños a las mercaderías transportadas, a los vehículos empleados para el transporte y la responsabilidad del transportista hacia el cargador, pasajero y daños a los terceros ocasionados en razón del transporte. Ese seguro de transporte lo encuentran entre los artículos 121 y 127 de la ley. El seguro de transporte terrestre y fluvial es el que se rige por esta ley de seguros. El seguro marítimo está regido por otra ley, por la ley 20.094, y el seguro de transporte aéreo por el Código Aeronáutico. ¿Sí? El terrestre y el fluvial es el que ustedes encuentran tratado a partir del artículo 121 de la ley de seguro. Y, por último, el seguro de automotores, que se explota en forma combinada, puede cubrir daños al vehículo, puede cubrir robo, puede cubrir responsabilidad hacia terceros, como veíamos en el seguro de responsabilidad civil. Estos terceros pueden ser pasajeros o pueden ser personas ajenas al vehículo, pero en general se explota de esa manera. Son algunos seguros de los que ya vimos combinados. ¿Algo para agregar acá? Me parece que no. Podemos pasar al seguro de personas. En el seguro de personas, los más comunes que seguramente han oído son el seguro de vida, a partir del artículo 128. Aquí el asegurador se compromete a entregar al asegurado o al beneficiario que éste designe. Acá otra vez el ejemplo de que el beneficiario no coincide con el asegurado, digamos. Se compromete entonces a entregar un capital o renta al realizarse el acontecimiento determinado o durante el plazo previsto. Ese más o menos es el seguro de vida. Hay casos de exclusión. Acá también vemos
cuando hablábamos de la delimitación subjetiva, hay casos de exclusión para el seguro de vida, tales como el suicidio del asegurado, que libera al asegurador, salvo en el caso de que el seguro haya tenido una vigencia ininterrumpida de 3 años, eso está establecido en el artículo 135. También quedará liberado el asegurador en los casos en que la muerte del asegurado se produjera durante la comisión de una empresa criminal, un poco que también lo hablábamos recién, o por aplicación legítima de la pena de muerte, dice la ley. También se operará la exclusión en la cobertura cuando el riesgo de guerra ocasione la incorporación del asegurado a sus filas. Ahí entonces vemos algunas circunstancias en las que se caería la cobertura del seguro de vida. Sobre seguros de accidentes personales, ¿sí? También asegurando una cuestión relacionada a la vida humana y a la integridad física del asegurado, la prestación del asegurador se extiende al resarcimiento de los daños emergentes por la asistencia médico-farmacéutica del accidentado. En este caso también van a operar estas excepciones en cuanto a la actuación del sujeto en relación al siniestro y si acá hubo dolo, culpa grave o el asegurado tiene un accidente personal en el marco de una empresa criminal, también la compañía aseguradora se va a ver liberada de cumplir con la obligación de resarcir este daño. En tercer lugar, el seguro colectivo. A partir del artículo 153, es el caso de la contratación de un seguro sobre la vida o de accidentes personales de un grupo determinado. En el ejemplo que hablábamos también al principio sobre un grupo de personas, por ejemplo, que viven dentro de una casa, que puede ser una residencia o lo que sea, lo que sucede ahí es que se contratan seguros colectivos que protegen, o que en realidad, bueno, no es una función de protección, pero sí cubren a un determinado grupo de personas si ocurre algo con su integridad física, sea un accidente personal, sea incluso la muerte de alguna de esas personas. Entonces, ahí el seguro colectivo empieza a operar y se pone en ejecución. Según el artículo 153, los integrantes del grupo o los beneficiarios tienen un derecho propio contra el asegurador desde que ocurre el evento previsto. Quienes dejan de pertenecer definitivamente al grupo asegurado quedan excluidos del seguro desde ese momento, salvo pacto en contrario. Esos son los seguros de personas. Ahora vamos a ver... Quiero hacer una aclaración en relación con esto de los seguros de daños patrimoniales y de personas. Esos son como ejemplos establecidos en la ley de tipos de seguros posibles, pero mientras exista interés asegurable, cualquier riesgo es asegurable. Por eso existen la más variada cantidad de seguros. No sé, cuando vemos en la página del banco, asegura tu cartera, tu bicicleta, tu cámara de fotos. Mientras exista riesgo, interés asegurable, puede haber contrato de seguro. Eso lo quería aclarar. Nada más. Bien. Cargas y obligaciones del asegurado. ¿Sí? Vamos a empezar a ver un poquito esta cuestión. Primero, aclarar esta división entre cargas y obligaciones. Las cargas son normas de conducta que son opcionales en muchos casos, y las obligaciones se trata de un mandato jurídico cuya característica es que tienen una ejecución exigible y forzada para aquellos que la incumplen, que producen la caducidad. No respetar las cargas o las obligaciones va a producir la caducidad. Seguramente han escuchado hablar de la caducidad. La caducidad es la pérdida de algún derecho del asegurado cuando incumple el hecho que la ley o el contrato determina que debe ejecutar y aquella no ha determinado otro efecto. ¿Sí? La caducidad entonces puede tener origen en la ley,
y estaremos ante una caducidad legal. El ejemplo que aquí vemos es la obligación de denunciar el siniestro dentro de los 3 días. Recuerden que estamos hablando de cargas y obligaciones del asegurado. La caducidad convencional es aquella que proviene del propio contrato, está establecida en las condiciones particulares que tiene el contrato de seguro, y un ejemplo puede ser las mejoras que se le exigen por ejemplo, a un asegurado sobre determinado bien, se le exigen determinadas mejoras para que opere ese seguro. Por ejemplo, si yo quiero asegurar yo tengo una fábrica donde nos dedicamos a hacer, no sé, productos de papelería, ¿no? O sea, todo súper inflamable. Entonces, como yo quiero contratar un seguro contra incendio, obviamente va a venir un inspector de la compañía de seguros a verificar metros cuadrados, condiciones generales de las instalaciones y demás, para poder después decirme cuánto me va a salir el seguro, qué me va a cubrir, cuánto voy a pagar de prima. Entonces, dentro de esa inspección que realiza el inspector de la compañía de seguros, puede llegar a decir, che, bueno, en el primer piso no hay ni un matafuego, te pido que pongas los matafuegos reglamentarios de acuerdo a lo que establece la ley de seguridad e higiene, 1 cada 3 metros, bueno, me impone esa carga, yo no la cumplo, ¿no? Se prende fuego la fábrica, entonces el seguro me puede rechazar el siniestro, me pueden decir, che, nosotros te habíamos observado que pusieras matafuegos para morigerar posibles riesgos, no los pusiste, se prendió fuego la fábrica, no había matafuegos para apagar el fuego, no te voy a cubrir el siniestro. Entonces acá se produciría esto de la caducidad, la pérdida de un derecho del asegurado cuando incumple el hecho que la ley o el contrato determina y que debe ejecutar y aquella no ha determinado otro efecto. Bueno, ese es un ejemplo muy claro. Otro ejemplo es si yo contrato un seguro contra robo para mi casa y me dicen, che, vos vivís en primer piso, enrejá el balcón, porque si no es muy fácil que te vengan, que alguien trepe y entren y te roben. Y yo no enrejo el balcón, entra alguien trepándose, me roban. Se produce la caducidad también, me van a rechazar el siniestro. ¿Qué pasa si me entran a robar por la puerta? Bueno, ahí puedo discutirlo, porque en realidad el incumplimiento de la carga no tuvo que ver con que se produzca el siniestro, porque el siniestro se produjo por otro motivo, que no tenía nada que ver con la carga que yo incumplí. Tal Eso. cual, tal cual. Bueno, en cuanto a este ejemplo que da acá, la obligación de denunciar el siniestro dentro de los 3 días, también si yo no cumplo con esta obligación de denunciar el siniestro dentro de los 3 días, después ya el cuarto, por más que lo denuncie, la cobertura se va a caer, es decir, que va a operar la caducidad, en ese caso legal. Bien, cargas y obligaciones del asegurado antes del siniestro. Declarar el riesgo con exactitud, clave, ya lo charlamos un poco cuando hablamos de el riesgo, y mantener el estado del riesgo y si se modifica informarlo. Ejemplo, tengo un seguro contra robo por mi auto, yo vivo en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, pongamos la ciudad de Azul, una ciudad chica de 20.000 habitantes, en la que las estadísticas me dicen que no hay muchos robos por año, ¿sí? No hay robos de autos, pero bueno, yo tengo un seguro igual por las dudas, y sucede que me contratan para ir a trabajar a Capital Federal 5 días a la semana, ¿sí? Y lo que hago yo es mantener el seguro que constituí cuando compré el auto y vivía en Azul, y ahora sucede que yo de los 7 días de la semana, 5 estoy en Capital Federal. Obviamente el riesgo en ese caso de que me roben el auto va a subir. ¿Por qué? Porque estadísticamente está claro y es objetivo que hay más robos en la ciudad de Buenos Aires por año que en la ciudad de Azul, donde yo tenía constituido este seguro contra robo de mi auto. Por lo tanto, ahí lo que está pasando es que
se modificó el estado del riesgo. Cuando se modifica el estado del riesgo, se entiende que yo lo tengo que comunicar a la compañía aseguradora, que no tiene por qué saber que yo ahora estoy trabajando en Buenos Aires y viviendo 5 días de los 7 en la semana en Buenos Aires. Por lo tanto, yo soy el obligado. Por eso estamos viendo esto en el marco de las cargas y obligaciones del asegurado. Porque ahí el asegurado tiene esa obligación de comunicar la modificación del riesgo, y eso, obviamente, como ya vimos, va a incidir en la prima que yo estoy pagando, ¿sí? Cuando la aseguradora analice que yo estoy viviendo en un lugar con más alto riesgo, me va a subir la prima. Ahora vamos a ver qué pasa, qué podría pasar en los casos en que yo no lo haga. Porque ustedes dirán, bueno, pero si eso implica que me va a subir la prima, no comunico nada, total la compañía de seguros no se entera. Bueno, eso hay que tomarlo con pinzas, y ahora cuando veamos reticencia, justamente vamos a ver qué sucede si yo no lo hago. También declarar el riesgo con exactitud, y ahí ya hace referencia a un momento al principio del contrato. Obviamente también la obligación, como lo decíamos, la obligación principal del asegurado es pagar la prima, por lo tanto antes del siniestro yo tengo que estar pagando la prima, porque si no lo hago puede acaecer el hecho y el seguro negarme la cobertura porque yo no estaba cumpliendo mi obligación principal, que era la de pagar la prima. Acá se vuelve un poco más complejo, vamos a encontrar más cargas y obligaciones después del siniestro. ¿Qué pasa después del siniestro? Bueno, ya veíamos recién, entre los ejemplos, esta obligación que tiene el asegurado de denunciar el siniestro dentro de los 3 días, informar los daños sufridos, no alterar ni exagerar el estado de las cosas dañadas y no hacer abandono de bienes. ¿Sí? Cuando se produce un siniestro, uno tiene que siempre tener la intención de que esos daños que se produjeron no sean mayores, y de lo contrario también se puede llegar a caer la cobertura. Hablamos de salvamento. En el artículo 72 de la ley vamos a encontrar lo referido al salvamento y a la verificación de los daños. Obligación de salvamento: el asegurado está obligado a proveer lo necesario en la medida de las posibilidades para evitar o disminuir el daño y observar las instrucciones del asegurador. Si existe más de un asegurador y no hay instrucciones contradictorias, el asegurado actuará según las instrucciones que aparezca más razonable. Bueno, eso no importa, pero sí, lo que nos interesa es esto de el asegurado obligado a proveer lo necesario en la medida de las posibilidades para evitar o disminuir el daño. También sigue el artículo 72. Si el asegurado viola esta obligación dolosamente o por culpa grave, el asegurador queda liberado de su obligación de indemnizar en la medida que el daño habría resultado menor sin esa violación. Por ejemplo, si yo voy andando en auto en la ruta o en la autopista o en la calle, veo que salta un chispazo en el tablero del auto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reglamentariamente yo tengo que llevar adentro del auto un matafuego. Veo que salta un chispazo, se empieza a prender fuego. Tengo que frenar, agarrar el matafuego y apagar el fuego, ¿sí? Eso sería cumplir con mi obligación de salvamento. Obviamente, no sé, como dice el dicho, en la viña del Señor todo puede pasar. ¿Qué podría pasar, por ejemplo? Y veo que salta un chispazo, se empieza a prender fuego el tablero. Yo lo primero que pienso es, si se prende fuego el tablero, lo apago, voy a tener que llevar a arreglar el auto y el seguro solamente me va a cubrir el arreglo del tablero y capaz el auto queda todo mal arreglado. Prefiero mejor que se prenda fuego y que me transfieran, que me reconozcan el daño total del auto y que... Ay, no me sale ahora el nombre, ¿cómo se llama cuando te cubren todo el auto? No me sale la palabra. Riesgo total. Riesgo total. Entonces digo, bueno, no, prefiero que se termine de prender fuego, así el auto me paga el riesgo total del auto, es decir, lo que vale mi auto hoy en el mercado. Contra todo riesgo. Sí, pero no es esa igual la palabra que me está faltando. Bueno, igual entienden lo que quiero decir porque el ejemplo es gráfico.
Entonces, ¿qué pasa si yo hago eso y dejo que se prenda fuego el auto? Y bueno, después la compañía aseguradora va a hacer una inspección, va a haber peritos, che, bueno, ¿qué pasó con el A? ¿Qué fue ese chispazo? Y van a determinar, digamos, van a hacer una averiguación sobre los hechos, que yo denuncio que fueron de una manera y quizás si fueron de otra, después corro el riesgo de que me rechacen el siniestro. Entonces, me quedo sin el pan y sin la torta. No me arreglan el tablero y la parte que se haya roto, ni tampoco me cubren la destrucción total era lo que no me salía. Así que es muy importante cumplir con la obligación de salvamento. Bien. Bueno, ya vamos llegando más o menos a el final de este tema. Son La bastantes reticencia, diapositivas, ¿no? Son varias, son varias varias. diapos. A ver, 25 con la última, muchas gracias, pero también hay mucha carátula. Reticencia, ¿sí? Habíamos un poco acercado al concepto. La encontramos en el artículo 5 de la ley, que dice que toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato. ¿Sí? Es esto, la reticencia hace referencia a esconder ciertas circunstancias que modifican el estado del riesgo, y lo que dice el artículo es: si el asegurador hubiese conocido el verdadero estado del riesgo, o no asegurado o hubiese modificado sus condiciones, entonces esa declaración falsa o toda reticencia va a ser nulo el contrato. ¿Sí? Si yo le miento a la compañía aseguradora sobre el verdadero estado del riesgo, ellos van a tener entonces la posibilidad de denunciar el contrato o de pedir su nulidad. El asegurador tiene un plazo de 3 meses para impugnar el contrato desde que conoció la reticencia o falsedad. Habla el artículo, como ven, de reticencia de buena fe, y acá la ley da esta solución de que cuando es de buena fe, el asegurador tiene la opción de anular el contrato o reajustarlo al verdadero estado del riesgo. Si fuera dolosa o de mala fe, el asegurador tiene derecho incluso a las primas de los periodos transcurridos y del periodo en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaración. Es decir, si el asegurador se entera de la reticencia o la falsedad y sabe que esta reticencia trae 4 o 5 meses, lo que puede hacer, al determinar que es dolosa o de mala fe, exigir la readecuación de la prima, pero incluso retroactivamente, o sea, para atrás. Esa es una de las alternativas que tiene el asegurador. También tengan en cuenta esto de tener la opción de o anular el contrato o modificar sus condiciones, como respuesta a la reticencia del asegurado. Obligaciones de la aseguradora. ¿Sí? Seguimos con las obligaciones de las partes, en este caso del asegurado. Emitir y entregar la póliza al asegurado. La póliza es este contrato de seguro en el que figuran todas las condiciones, en que figura bien delimitado e individualizado el riesgo, ¿sí? Clave a la hora de interpretar o entender si el daño que ocurrió va a ser cubierto por la aseguradora. Es clave entonces tener este elemento de la póliza, que incluso, como veíamos antes también, si no tenemos, si la compañía de seguros no nos entrega la póliza o en su defecto un certificado provisorio, tenemos derecho a retener la prima, es decir, a no pagar la prima, según el artículo 30. Otra de las obligaciones de la aseguradora, una vez que ocurre el hecho, es este pronunciamiento sobre el derecho que tiene el asegurado y que va a ser hecho con base en esa póliza y en ese contrato de seguro que firmaron.
la obligación de indemnizar el daño asegurado una vez producido el siniestro, es casi la obligación principal de la aseguradora, y reembolsar gastos para evitar o disminuir daños. Esto también refiere a los gastos en los que el asegurado puede tener que incurrir en orden a cumplir con su obligación de salvamento. Por ahí el asegurado tiene que incurrir en gastos para que los daños que se produjeron sobre sus bienes, por ejemplo, sean menores. Esos gastos también van a ser a cargo de la aseguradora, siempre y cuando también esté así estipulado en el contrato. Pero en general va a operar de esa manera. Por ejemplo, si me entran a robar a mi casa, en esta obligación que yo tengo de no abandonar las cosas dañadas, o sea, me entran a robar a mi casa y me rompieron toda la puerta. ¿Me puedo ir a lo de mi mamá porque tengo miedo? Y no, me tengo que quedar. Lo que tengo que hacer es ir a la cerrajería, contratar a alguien que venga, me arregle la puerta, y eventualmente le puedo pedir al seguro que me reembolse estos gastos que a mí me demandó. Sostener esto, el estado de las cosas, no alterar el estado de las cosas dañadas. Bien. Bien. Bueno, por último lo que vamos a ver, el reaseguro, ¿sí? Una aproximación a este concepto de reaseguro. El reaseguro es el contrato por el cual un asegurador toma a su cargo, en forma total o parcial, un riesgo ya cubierto por otro asegurador, ¿sí? En este tipo de relación nunca se modifica lo ya convenido entre el asegurador primitivo y el asegurado. ¿Qué sucede acá? Es como hay que... lo que sucede aquí es que cambian las partes. El asegurado, en este caso, es una compañía de seguros que a su vez se asegura en otra, ¿sí? Así lo dice. El asegurado, en este caso, es la compañía que ha tomado a su cargo directamente los riesgos de sus clientes, pasando el reasegurador a ser el asegurador de la compañía de seguros, ¿sí? ¿Para qué se hace esto? Para permitir a las compañías de seguros cubrir grandes masas de riesgo con capitales menores a los que serían necesarios para ello. Es como, bueno, un seguro que ellos tienen en caso de que se produzcan muchos siniestros a la vez de sus clientes y no tengan el capital necesario para afrontar el resarcimiento que deben por esos daños, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí actuaría el reaseguro y podría tener como este backup, digamos, para responder a los seguros de sus clientes. Recuerden, tal cual lo dice acá, que esto no implica ninguna modificación entre el contrato de seguro que está establecido entre el cliente y la compañía aseguradora. Ahí, de hecho, el cliente no se va a enterar de que su compañía aseguradora está reasegurada en otro lado, porque es algo que no le incumbe al cliente, digamos, siempre y cuando el seguro responda los daños a los que se comprometió a responder. Así que, bueno, Niki, si no tenemos nada más para agregar, está dado el tema de seguro.